y quiero compartir con ustedes en esta mañana una conferencia que podría yo llamar una de las más difíciles, dado el tema tan profundo y la controversia tan grande que existe acerca del ateísmo. No cabe duda que el siglo XX fue caracterizado por ser el siglo donde más grandes descubrimientos científicos se llevaron a cabo y por haber sido el siglo donde más avances tecnológicos se desarrollaron. Sin embargo, es increíble que a pesar de que este siglo haya sobrepasado a todos los demás de toda la historia humana, es el siglo donde más ateos surgieron en el panorama filosófico. Y para que nosotros podamos entender y profundizarnos un poco más acerca del ateísmo, es importante que comprendamos sus raíces y que podamos comprender también la profunda naturaleza del corazón humano. Aproximadamente en los siglos XIV, XV y XVI, volvió a resurgir en Europa lo que se conoce como el Renacimiento. En la palabra francés significa renacer, y es un término que se comenzó a usar para connotar la revolución que tuvo lugar durante 300 años en Europa y cuyos efectos comenzaron a sentirse con más fuerza principalmente en el siglo XX. Lo que renació en Europa fue la cultura clásica que floreció durante muchos años en lo que se conoce como la época de oro de la filosofía griega y que fue sepultada por la Edad Media. Entonces en Europa volvió otra vez a desenterrarse todo lo que era la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la ciencia, pero principalmente se le puso énfasis a dos cosas particulares. En primer lugar, el empirismo. La palabra empírico significa yo no voy a creer nada de lo que yo no pueda ver, de lo que yo no pueda oír, de lo que no pueda gustar o percibir con mis 5 sentidos. El empirismo prevaleció fuertemente y después comenzó a ponerse mucho énfasis en lo que se conoció también como el humanismo, ya que los mismos filósofos Epicurio y Aristóteles comenzaron a enseñar que el ser humano era autónomo y autosuficiente y que el conocimiento era lo único que necesitábamos para poder percibir el universo. Dentro de este tipo de cultura que se llamó el Renacimiento, se acuñó una frase que dice: el hombre es la medida de todo. O sea, el ser humano va a alcanzar el desarrollo del mundo, el ser humano no necesita ninguna cosa espiritual, no necesita absolutamente adentrarse en ningún misterio, el hombre es capaz de poder resolver sus problemas y de poder profundizar filosóficamente acerca de su origen, su identidad y su futuro. Durante esta época, más o menos en el siglo XV, surgió un hombre llamado René Descartes. Dentro del Renacimiento, René Descartes, un francés, se le comenzó a llamar el padre de la filosofía moderna. Vivió una época de gran escepticismo en Europa, cuando todos los antiguos sistemas de creencias fueron desafiados por los nuevos descubrimientos científicos. Descartes se convierte en el padre del racionalismo moderno, que establece la siguiente tesis: la razón pura es la única fuente de todo el conocimiento humano y suficiente para resolver todos los problemas relacionados con la naturaleza y el destino humano. No es difícil hacer notar, pues, que el racionalismo, como el empirismo, comenzaron a centrarse en el ego del ser humano. Posteriormente surgió Emmanuel Kant en el siglo XVI-XVII, y él resaltó en Alemania la época del escepticismo. Su primer libro de Kant, cuando tenía él 57 años, se llamó La crítica pura de la razón. Kant escribió y dijo: el conocimiento válido está centrado en el ser humano, no en Dios, negando al mismo tiempo que Dios no existía. Y comenzó a mezclarse el empirismo con el humanismo y con el ateísmo, dando lugar a Hegel, otro hombre que surge y comienza a quitar sus ojos del ser humano
y comienza Hegel a ponerlos en el Estado. Escuchen lo que dijo Hegel acerca de su más importante declaración filosófica. El absoluto universal debe ser encontrado en el Estado, porque el Estado es la idea divina tal como existe en esta tierra. Por lo tanto, debemos adorar al Estado como la manifestación de lo divino en la tierra. El Estado es la marcha de Dios a través del tiempo. Esto fue escrito en su libro La sociedad abierta y sus enemigos. No es difícil, pues, al comenzar a percibir este tipo de pensamientos y de filosofías, de qué manera se convirtió en el alimento de la mayor parte de los dictadores del siglo XX. Carlos Marx, en el siglo XVIII-XIX, provenía de una familia judía. Educado religiosamente, se convierte al ateísmo cuando era muchacho. En 1848 conoce a Federico Engels y publican el Manifiesto Comunista, donde comienzan a incitar a los obreros para que se derroquen a la clase burguesa, o esto es, a los que gobernaban. Una de las cláusulas del Manifiesto Comunista dice lo siguiente: el comunismo tiene abolido todas las religiones y toda la moral. No existe ninguna moral más que la establecida por el sistema comunista. En 1861, Marx publica El Capital y en 1867 es disperso por toda Europa. Sus últimos días de Marx los vive deprimido, sumergido en una infelicidad increíble, en una depresión, hasta que murió en el año 1883. Marx creía que el universo era cerrado, que no había Dios, y para él todo tenía una explicación natural. En lugar de la dialéctica idealista de Hegel, Marx desarrolla la dialéctica materialista, donde él cree que las fuerzas económicas de la sociedad son el motor que va a llevar a la historia a un ideal. Todos estos hombres comenzaron a permear el siglo XX y surgió en 1870 Vladimir Lenin, un revolucionario ruso que, endurecido y cansado de trabajar y de ser explotado por un sistema capitalista en Rusia, organiza la revolución bolchevique en 1917. La palabra bolchevique en el ruso significa la mayoría. En 1918, Lenin le quita todos los derechos a todos los sacerdotes, a todos los obispos, cierra las iglesias y los califica de idiotas improductivos por la causa del comunismo. Se prohíbe hablar de Dios en todas las escuelas, en todas las universidades de Rusia. Las iglesias y las catedrales son cerradas, otras destruidas y otras convertidas en museos. Todos los que rehusaron abandonar su fe en Dios fueron confinados a prisiones, pabellones psiquiátricos y a campos de concentración, y otros a la misma tumba. A la muerte de Lenin surge José Stalin, 1879, muere en 1953, y él era un seminarista, quería ser sacerdote, pero más tarde se convierte en ateo al no encontrar en su religión las respuestas que él decía estaba buscando. Se convierte en uno de los principales arquitectos de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas y comienza a imponer las ideas de Hegel, de Marx y de Nikolai Lenin. En un solo año, Stalin produce 15 millones de libros ateos, encarcela a más de 18 millones de personas, asesina a más de 10 millones de personas porque creían en Dios. Antes de morir y estando en agonía, le dijo a su hija, levantando el puño contra el cielo: veo lobos que vienen a devorarme, quítenmelos de encima. Muere Stalin y surge en 1949 un revolucionario comunista llamado Mao Zedong. Establece la República China, expulsa a todos los que creían en Dios, a todos los misioneros, quema todas las iglesias y todas las organizaciones cristianas y comienza la persecución en los que creían en Dios.
Murieron aproximadamente en el tipo de gobierno de Mao Zedong 25,000 personas al mes. Miles fueron muertos por la cruel y despiadada persecución de Mao Zedong, pues Mao decía, la única manera de acelerar la revolución marxista es asesinando a los que creen en Dios. Al final de su vida, Mao Zedong, con una mente totalmente enferma, paranoica y esquizofrénica, comienza a oscilar y a repetir como un loco y a sus cercanos colaboradores, gritando, mi cuerpo tiene muchas enfermedades y solo sé que tengo una cita con Dios. Esta cita se cumple el 9 de septiembre de 1976, cuando Mao Zedong muere. Vemos después que toda esta filosofía que comienza a permear Europa y comienza a adentrarse en las mentes de los pensadores en las universidades, hacen que muchos actualmente puedan de una forma más fría comenzar a examinar de qué forma el ateísmo ha contribuido en la historia humana para el derramamiento de sangre más grande que la historia ha conocido, que fue en el siglo XX. Si nosotros pudiéramos tener a Carlos Marx ahorita, y esto lo hago continuamente cuando soy invitado a universidades a tener diálogos con los estudiantes marxistas, hay 3 preguntas que siempre me ha gustado hacerles. Y la primera es la siguiente: si no hay Dios y no existe un absoluto más allá de la existencia de la materia, entonces, ¿cómo puede haber una fuente final de la verdad? Como un punto de referencia a través del cual todo un sistema objetivo de ley y de orden puede imponerse. Si no hay Dios, entonces va a venir el presidente de España y va a decir, bueno, aquí en España la marihuana es permitida, en México tienen ustedes sus leyes, y nosotros caeríamos en un relativismo, donde cada quien establecería su moral, sin existir un punto de referencia objetivo para la ley y para la moral. En segundo lugar, si el ser humano no es nada más que materia, como estableció Carlos Marx, ¿de dónde sacó el ser humano, señores ateos, su voluntad, su conciencia, sus impulsos creativos, su sentido de adoración, que no lo tienen los changos, que no lo tienen los conejos, que no lo tienen las jirafas, y sus aspiraciones y su esperanza y su imaginación en un mundo que está más allá del mundo material? A través de la historia, todos los sociólogos lo pueden corroborar, no ha existido una sola civilización, una sola tribu, una sola nación, una sola lengua que no hayan adorado a algo o a alguien. El ser humano trae impregnado en su alma, en su conciencia, una razón de que algo tiene que ser más allá de nuestra vida. Y si el ser humano no sabe a quién adorar, el ser humano se levanta una piedra y adora la piedra, o adora la luna, o se van a las pirámides de Teotihuacán a cargarse energía, o adoran al sol, o adoran a los signos del zodiaco, o ahora está de moda a la madre naturaleza. Imagínense nada más. Se le llama a la naturaleza diosa. Ahora ya no es un dios, ahora es una diosa. Y en tercer lugar, si cambiar el sistema, como lo hace la mayor parte de los sistemas marxistas, leninistas, comunistas, causara la desaparición de la creencia en Dios en las mentes humanas a través del tiempo, ¿por qué entonces los dictadores comunistas se han visto en la necesidad de cerrar miles de iglesias, perseguir y asesinar a los líderes religiosos, forzar el ateísmo y asesinar a millones de personas? ¿Por qué no dejan que el mismo sistema cambie las cosas? ¿Por qué tienen que forzar a meter en la cárcel, destruir las iglesias y asesinar a todos aquellos que creen en Dios? La diferencia, señores idealistas y señores sociólogos, en esta tarde, entre el capitalismo y el comunismo, es que con el capitalismo el hombre explota al hombre, y con el comunismo explota al hombre y además lo asesina. Uno de los más grandes ateos de la historia, y cuya filosofía influyó en Adolfo Hitler, fue el alemán Friedrich Nietzsche, o Nietzsche. Nació en 1844 y murió en el año 1900. Él fue hijo de un ministro religioso
y conocido por su famosa frase en su libro Así hablaba Zaratustra y el Anticristo, Dios está muerto. Según Nietzsche, Dios fue creado por el hombre y no Dios creó al hombre. Nietzsche se comenzó a ver a sí mismo como un profeta que era ¿enviado por quién? Para liberar a la raza humana de sus virtudes religiosas como la humildad, la bondad y la mansedumbre, la cual él dijo eran la moral de la manada. Despreció Nietzsche la muerte de Jesucristo y dijo que la muerte de Jesucristo no era más que la moral de los esclavos. El hombre no debería ser manso, el hombre no debería ser humilde, el hombre no debería ser bondadoso, eso era para los esclavos y la filosofía de la manada. Soñó con una superraza que en alemán le llamó Übermensch, que significa Superman en alemán. No es difícil percibir por qué Hitler adopta la filosofía de Nietzsche para edificar su cruel, infame y sanguinario Tercer Reich. Hitler intenta, siguiendo a Marx, siguiendo a Lenin, siguiendo a Nietzsche, crear una superraza asesinando a los débiles, a los judíos, a los lisiados, a los homosexuales, a los paralíticos, y haciendo experimentos con cada uno de ellos, a quienes él calificó como ratones de la raza humana. En uno de los más grandes campos de concentración, en Auschwitz, al sur de Polonia, fueron masacradas 12.000 personas diarias por cerca de 3 años. Esta cifra sobrepasó los 6 millones de judíos al acabar la Segunda Guerra Mundial. Los campos de concentración, damas y caballeros, fueron la última consecuencia de la teoría de que el ser humano no es más que el producto de la herencia y de su medio ambiente. Las palabras de Hitler reflejan claramente qué demente se encontraba. Dijo así: he librado a Alemania de sus estúpidas e idiotas falacias de la conciencia y la moral. Vamos a entrenar a los jóvenes ante quienes el mundo temblará. Buscamos a jóvenes capaces de violencia, impetuosos y crédulos. No permitiremos en Alemania la debilidad. Los últimos días de Nietzsche los pasó en total demencia, acelerados por enfermedades venéreas que adquirió. Después de una vida de estar explorando la ansiedad, el enojo, el sufrimiento, la búsqueda por la dignidad de este hombre lo envió a un hospital psiquiátrico. Cuando quedó confinado y en el hospital ya no lo aguantaban a Nietzsche, lo mandaron a su casa. Y su hermana siguió los principios porque en lugar de manifestarle a su hermano, ya loco en su casa, golpeándose contra las paredes, se iba contra el piano y comenzaba a gritar que era homosexual y que era mujer. La hermana comienza a cobrarle a la gente un boleto para que entraran a ver a su hermano loco. Porque ella siguió su filosofía, que no es de los débiles la vida. Nietzsche pagó por completamente su boleto para conocer el ateísmo y saber a dónde le conduciría. Quiso tomar la vida sin tomar en cuenta a Dios, sin nada que obstruyera su visión, y lo que fue y lo que vio fue agonizante para su mente. No vio nada más allá de sus propias conclusiones egoístas. No oyó ninguna voz que le pudiera aconsejarle acerca de la vida y de la realidad del universo. No vio ninguna luz al final de su túnel y experimentó una soledad y una angustia tan profundas en su existencia que le llevaron a terminar totalmente en la insanidad mental. Antes de morir, había un letrero en la casa de Nietzsche que decía: Dios está muerto. Cuando murió, alguien puso arriba: Dios está vivo, Nietzsche se murió. La Biblia, damas y caballeros, nos muestra claramente que no somos dioses, que hemos sido creados a la imagen y semejanza de un creador y que las respuestas de nuestro origen y del universo jamás las vamos a encontrar científicamente. Porque para que algo sea científico tiene que ser repetitivo.
Entonces, el hombre jamás, nunca a través de la ciencia, va a descubrir cómo fue el origen de la vida, ni cómo se originó el universo. Y como nunca lo va a poder probar científicamente, entonces el hombre inventa teorías, como la del Big Bang, como que venimos de los animales, de una selección natural, porque los científicos también inventan teorías. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cuando el ser humano no quiere cobrar conciencia de que estas respuestas, de dónde venimos, quiénes somos, por favor, no le pidas al psiquiatra que te diga quién eres, ni tampoco al psicólogo, ni a Walter Mercado menos. No le pidas a los profetas, ni a los astrólogos, ni a los brujos a dónde se dirige la humanidad. Dios nos deja un volumen, un manual, un libro, el libro de los libros, que se llama la Biblia. Y en este libro encontramos el precio que las personas aquí en este mundo, en la corta vida que Dios nos ha dado, se paga cuando queremos rechazar que existe algo más allá, que trasciende nuestra mente finita y nuestra limitación de nuestra intelectualidad, y que se llama Dios. Y ese Dios no es el Dios de los astros, ni es el Dios del zodíaco, ni es el Dios de los griegos ni de los romanos, es el Dios y Padre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el rey Salomón escribió esto respecto a todos los reyes que él comenzó a ver, que comenzaban a rechazar a Dios, y dice así el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 29. Aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron el consejo de Dios y menospreciaron todas sus reprensiones. Comerán el fruto de su camino. Serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal, y conocerá la verdad, y la verdad te hará libre. Hace 2000 años vino un hombre que dijo: yo soy la luz. Se llamó Jesucristo. Y el que me sigue, dijo Jesús, no permanecerá en tinieblas. Yo antes de ser cristiano, comencé a buscar también, yo era marxista, y me fascinaba la dialéctica materialista, y formé parte del Partido Comunista Mexicano, y buscaba con los gurús, y me quería ir como los lamas a la India, me quería rapar, y quería ser lama, y quería buscando en el misticismo, en Lobsang Rampa, el cordón de plata, etcétera, el tercer ojo, y todas esas cosas en las que algo nos dice que trasciende nuestra capacidad intelectual, y que existe algo que no podemos percibir. Fue cuando yo me di cuenta verdaderamente de que la Biblia era un libro totalmente único, peculiar, absolutamente diferente, con los registros más antiguos de la ciencia, de la genética, de la química, de la geografía, de la física, de la arqueología, de la antropología, y comencé a hacer a un lado todos los pensamientos de Hegel, de Marx, de Emmanuel Kant, etcétera, etcétera, para concentrarme en qué cosa decía Dios a mi vida. Y esta es la razón por la cual todos nosotros debemos, antes de poder continuar viviendo, hacerle caso a Dios. ¿Qué cosa es el ateísmo? La palabra ateo viene del prefijo a, que significa sin, y teos, que significa Dios. Ateo significa sin Dios. La mayor parte de los ateos se han convertido a esta filosofía al entrar a la secundaria o a la preparatoria. ¿Por qué? Porque sus maestros les enseñaron que es interesante y que es de mucha intelectualidad negar a Dios, y que el cristianismo y la ciencia se contradicen. Para esta clase de maestros, un científico no puede creer en Dios, y el que cree en Dios no puede ser científico. Permítanme contradecirles, señores maestros, porque Luis Pasteur fue uno de los más grandes cristianos que conoció el siglo. Isaac Newton, Blaise Pascal, el científico francés, han sido de los más grandes científicos que han habido en la historia, y que ellos confesaron su fe en el Dios de la Biblia. Pero, ¿por qué no quiere la gente creer en Dios? Permítanme decirles que hay 5 clases de ateos. En primer lugar, los ateos orgullosos. En el Salmo 10, versículo 4, la Biblia dice estas palabras. Salmo 10, versículo 4. El malo, por el orgullo de su corazón,
no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Estas personas soberbias generalmente se endiosan a sí mismas, prefieren no creer en Dios porque saben que su conducta no armoniza con la santidad y la justicia divina. En otras palabras, hay muchos ateos que son ateos no por falta de evidencias, porque las evidencias sobran, sino porque no les conviene creer en Dios. El otro día conocí a una muchacha, ¿verdad?, que era homosexual, y comenzó ahí en el aeropuerto, yo iba con mi hijo a hablarme de que ella era atea, comenzamos a entablar una conversación, y después supe, ¿verdad?, que a esta muchacha pues le gustaban las mujeres. Entonces le dije, mira, tu problema por el cual ni siquiera quieres oír de Dios, y 3 veces me cayó, le dije, tienes un problema moral. Y si tú te mueres con ese problema moral y no sabes que Cristo te puede sacar de esa esclavitud en la que tú vives, tú te puedes, cuando tú mueras, irte al infierno. Me dijo, está muy bien, lo voy a pensar después. Pero la mayor parte de los ateos no les conviene creer en Dios por la vida que llevan. En segundo lugar, hay ateos por conveniencia. Estas son las personas que no tienen convicciones propias, repiten como pericos las expresiones que sus maestros o sus amigos les han enseñado. No están seguros de que Dios existe, ni jamás han investigado si existe o no existe Dios. En tercer lugar, hay los ateos deshonestos. Esta es la peor clase de todas. Estas personas no quieren oír, no quieren examinar las evidencias de la fe, no quieren aceptar la posibilidad de que pudieran estar equivocados. Después tenemos en cuarto lugar a los ateos por ignorancia. Estas personas ignoran las abrumadoras evidencias científicas, proféticas de la Biblia que demuestran contundentemente la consistencia de una verdad desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Hace 3 semanas estuve en la Universidad de Tegucigalpa, en Honduras, y el presidente José Manuel Zelaya estaba presente con sus secretarios de Estado, había como 4 o 5 fiscales, y me invitaron a dar esta conferencia. Al acabar la conferencia, los 1,600 alumnos que se encontraban en la universidad, había solamente 5 ateos que al acabar la conferencia se convirtieron. De estos maestros, había como 3 o 4 que me dijeron lo mismo. Mire, doctor Alduzzi, yo simplemente era ateo porque no había, le confieso, no había buscado la existencia de Dios. Y es como una persona que dice, en la bahía de Acapulco no existe el pez tigre. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde lo buscaste? No tienes ni visor. ¿Cómo puedes concluir una tesis o una verdad si no lo has encontrado? Entonces, cuando un ateo dice, no existe Dios, ¿saben lo que él está diciendo? Que es omnisciente, que tiene todo el conocimiento del mundo, que ya fue a buscarlo en las galaxias, ya lo fue a buscar por todas partes, y como les pregunto, ¿a dónde lo fuiste a buscar si no salió ni de Toluca? Es increíble el orgullo y la soberbia que se existe filosóficamente detrás de una persona. Y en quinto lugar, los ateos prácticos. Estos son los que dicen que creen en Dios, pero viven como si no existiera Dios. Ateos prácticos. Vamos a ver algunos argumentos que esgrimen los ateos en su defensa para no creer en Dios. Tanto el ateísmo como el escepticismo son filosofías, una que no está segura que existe Dios y el otro que niega totalmente a Dios. En primer lugar, los ateos dicen este argumento: el concepto de un Dios es irracional porque asume la idea que Dios tiene la causa de su existencia en sí mismo. Esta asunción, señores ateos, es totalmente incorrecta porque físicamente está demostrado que todo efecto tiene una causa. Y el día que tú niegues esta ley, te reprueban en física, en química o en matemáticas en la universidad. El universo es el efecto de una causa, por lo que esta causa tiene que estar fuera de nosotros mismos y esta causa tiene que ser Dios. Los filósofos griegos dijeron esto interesante: pienso, luego vivo. Vivo, luego existo. Existo, tiene que haber una causa. Esta causa no está en mí mismo, porque todo efecto tiene una causa. Esta causa tiene que estar fuera de mí. ¿Quién es esa causa?
y esta es la historia del ser humano, buscando la causa, buscando si hay Dios, si no hay Dios, y es en lo que se han encauzado todas las religiones y todas las filosofías. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no afirma que Dios se causa a sí mismo. La Biblia enseña que Dios es sin causa. Es como el niño que le pregunta a su mamá, ¿de dónde salió Dios? ¿Qué le contestas? Mira, mijito, Dios no salió de ningún lado, porque si hubiera salido de algo, esa causa, entonces es Dios. Ya el Dios no podía existir porque hay una causa antes que Él. Dios no tiene ninguna causa o razón para existir. Dios es un ser que ha existido por toda la eternidad. En esto se contradicen los ateos en las leyes del efecto y la causa. En segundo lugar, los ateos esgrimen también que el universo siempre ha existido, lo cual está demostrado como una aberración científica. Esta argumentación se centra alrededor de la pregunta que el universo nunca ha tenido un principio y siempre ha estado ahí. Esto lo enseñó Carlos Sagan, el último ateo que murió hace 1 o 2 años en Estados Unidos y uno de los más grandes astrónomos que ha tenido el siglo XX. Científicamente, señores ateos, está comprobado que el universo tuvo una causa. El doctor Robert Jastrow, fundador y director del Instituto Goddard para la Investigación Espacial, dijo: la ciencia demuestra, científicamente está establecido que el universo tuvo en un determinado tiempo la existencia con 3 pruebas científicas. Número 1, el movimiento de las galaxias, que se encuentran continuamente en expansión. Número 2, las leyes, la primera y la segunda ley de la termodinámica, que son la base y el fundamento de toda disciplina académica, científica. ¿Qué dicen las leyes de la termodinámica? Que todo el universo está en un proceso de desintegración, de desgaste de la energía, cuando el Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo. Entonces, si el universo tiene un desgaste continuo, no puede decirse que siempre estuvo ahí. O sea, el universo es como si alguien le hubiera dado cuerda y se dirige hacia su final, tal como la Biblia lo establece. Y en tercer lugar, la historia de la vida de las estrellas. Tú ves ahorita en la noche mucho resplandor de estrellas que ya no existen. Viajan a millones de años luz, la luz, antes de que pueda llegar al planeta Tierra. Pero ¿cuántas de ellas ya desaparecieron? Porque tienen su existencia limitada. Estas pruebas nos llevan a la conclusión inequívoca de que el universo sí tuvo un principio. Pero antes de que los científicos lo descubrieran, dice Hebreos, capítulo 1, versículo 10. Esto fue escrito hace 2000 años. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Aquí la Biblia lo establecía hace 2000 años, en el libro de Hebreos, que los cielos iban a desgastarse y a desaparecer algún tiempo, pero tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, lo que estableció miles de años después las leyes de la termodinámica. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, porque tú eres el mismo y tus años nunca se acaban. La Biblia establecía principios científicos antes de que los científicos los descubrieran. En tercer lugar, dicen los ateos, el universo surgió espontáneamente. ¿Saben ustedes, señores ateos, dentro de las leyes matemáticas de las probabilidades, cuántas son las probabilidades de que el universo haya surgido espontáneamente? 10 a la 40ª potencia, que es infinito. No existe en las leyes de las probabilidades matemáticamente una sola probabilidad de que del desorden haya surgido el orden. Es exactamente como meter un ventilador y tijeretear las páginas de la Enciclopedia Británica y ponerla en un cuarto y pensar que después de 5 millones de años las páginas se van a poner en la A, la B, la C, la D y en orden. Es exactamente como meterte a las arenas del desierto y creer que las arenas del desierto te encuentras un motor de un Volkswagen y creer que el acumulador, la batería, el sistema perfectamente bien diseñado que tiene un motor, fue hecho por las arenas del desierto después de 10 millones de años. Puedes ponerle 1000 millones de años
y jamás podría tampoco 10 changos en un piano componer la novena sinfónica de Beethoven. Qué increíble que nosotros podamos creer que del desorden surge el orden cuando esto contradice las mismas leyes de la termodinámica. La Biblia dice lo contrario, que Dios creó el orden y del orden vino el desorden. No del desorden vino el orden. Y en cuarto lugar, los ateos, y este es el más, la espada que esgrimen con más certeza los ateos. ¿Cómo pudo Dios haber creado el mal? ¿Por qué si Dios es bueno hay tsunamis? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué hay tragedias? ¿Qué acaso Dios es misericordioso? ¿Qué acaso Dios no tiene cuidado de su creación? Parecería que viviéramos en un manicomio, en un mundo donde estamos al borde de una tercera guerra mundial. ¿Cuál es la respuesta de la Biblia a esta pregunta? En primer lugar, la Biblia dice que Dios no es el autor del mal, sino que Él permitió que el mal entrara al universo. Escúcheme con mucho cuidado, en la línea de la lógica elemental. Dios tuvo 3 oportunidades, opciones para poder haber creado. Una, no haber creado nada. Así que Él siempre existió sin crear serafines ni serubines, que no exista nada. Pudo haber tenido esa opción. 2, haber creado un universo donde no existiera el mal. Ese es el que tú hubieras escogido si tú fueras Dios, pero no eres Dios. Y en tercer lugar, Dios escogió crear un universo donde en su profunda sabiduría permitió que la maldad entrara al universo. Si tú escoges la número 1, mejor no hubiera creado nada. Filosóficamente no se puede comparar la nada con la existencia. Entonces tú no puedes saber que hubiera sido mejor no nacer que nacer. En segundo lugar, si Dios hubiera creado un universo donde no existiera el mal, sería un universo de robots, donde todos adoraran a Dios, nada más les daba cuerda a Dios, ámame, 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 y no hubiera ninguna elección libre en sus criaturas de decir te amo o te rechazo. Dios crea criaturas, comenzando con Lucifer, el príncipe que se convirtió de las tinieblas después de su caída, para que él pudiera decidir adorarlo y seguir siendo el director de la alabanza y de la adoración en el cielo, o precipitar su caída y arrastrar a la tercera parte de los ángeles junto con él. Dios creó a Lucifer, y en Lucifer existía, como en Adán y Eva, como tú cuando tú naces y yo nazco, para que tengamos la libertad de decidir nuestra vida, como Nietzsche lo decidió, como Hitler lo decidió, como muchos, ese potencial que tenemos como humanos de encauzarlo hacia el mal o hacia el bien. Tú puedes ser sabio diabólicamente como Al Capone, como Hitler, que era un sabio, era una sabiduría diabólica, o pudo haber hecho estos hombres encauzado su sabiduría y su conocimiento hacia el bien. Sin embargo, si Dios no hubiera creado esto, no hubiera existido el riesgo de que pudieran las criaturas poder elegir amarle finalmente. ¿Por qué creen ustedes, damas y caballeros, que va a haber un juicio final, donde estaremos todos delante de Dios cuando tú mueras, cuando yo muera, y donde cada uno de nosotros va a pasar al frente? Ahí no vas a tener ningún argumento, no vas a poder alegar nada. Los ángeles estarán a la derecha, los ángeles están a la izquierda, ahí estará la iglesia, estarán los cristianos como el gran jurado, y ahí Dios te va a decir que no envía a nadie al infierno sin antes haberlo amado. No hay una sola criatura que esté en el infierno que no haya sido amada antes por Dios, y que no haya tenido la oportunidad, como la tienes tú en esta mañana, de reflexionar en tu vida y estar consciente de la grande necesidad que tú tienes de Dios. ¿Por qué permitió Dios el mal en el universo? Por el abuso de la libertad de las criaturas. ¿Qué es la maldad? El abuso de la libertad que Dios nos dio. Dios no es el autor del mal. Y finalmente, terminemos con la lógica de la razón, porque estamos hablando de filosofía. ¿Qué sucede cuando sacamos a Dios de la ecuación? ¿Qué sucede cuando sacas a Dios de tu vida? No te metas conmigo, yo no quiero la Biblia, déjame mi matrimonio, mis hijos, yo como padre, como empresario, como estadista, como juez, como diputado, como gobernante, yo voy a gobernar y voy a tener reunión con los economistas y con todos los sociólogos, pero no te metas en mis caminos. ¿Qué pasa cuando un ser humano, no importa en qué posición se encuentre,
saca a Dios de la ecuación y le dice, no te metas en mi vida. Número uno, pierdes la perspectiva de ti mismo. Es como levantarte en la mañana y mirarte en el espejo y no ver nada. Nuestra misma existencia prueba de una manera lógica y racional a un creador y diseñador que existe en el universo. El apóstol Pablo a los filósofos griegos en Atenas, en el libro de los Hechos, capítulo 17, les dijo estas palabras: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Una vez una persona me preguntó aquí saliendo de una conferencia: oiga, señor Alducin, ¿por qué Dios, si es poderoso, no acaba con el mal y no acaba con el diablo de una vez hoy mismo? Y le contesté: porque comenzaría con usted. En segundo lugar, si tú sacas a Dios de tu vida, vas a tener que hacerte un Dios. Si tú sacas a Dios de tu vida, tú vas a tener que convertir en un Dios. Si no existe una primera causa, un creador, un ser sobrenatural, todopoderoso, inteligente, el legislador de la moral, entonces el ser humano tiene que ser todas estas cosas. Tú vas a poner tus reglas de vivir, tú vas a hacer tus 10 mandamientos, tú vas a determinar qué es bueno y qué es malo, te convertiste en un Dios. ¿Quiénes han creído esta mentira? Los Césares romanos, Nietzsche, Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao, Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, Marx y toda la mayor parte de los filósofos del siglo del Renacimiento y del siglo XX. Ellos creyeron que no era Dios y que se hicieron dioses a sí mismos. Así que si tú me dices esta mañana yo no creo en nada, entonces tú eres Dios. Y que te conviertes en una persona autónoma. Y es la máxima soberbia y aberración intelectual, filosóficamente, a la que el ser humano se ha degradado. Y siempre lo he afirmado, el ateísmo es la degradación más profunda a la que el ser humano ha llegado. Porque cuando el ser humano llega a decir, no existe Dios, se convierte él mismo en un Dios. Y se convierte en una aberración intelectual filosófica. En tercer lugar, comenzaremos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. El ser humano no tiene a Dios. Nadie me diga qué es bueno y qué es malo. Para mí ser homosexual es bueno, para mí el robar es bueno, para mí el matar es bueno. A mí nadie me diga que es malo. Hitler, absorbiendo la cultura y la filosofía de Nietzsche, de Marx y de Lenin, comenzó a decir: no importan aquí los ratones, los únicos que deben de prevalecer es la raza aria, los blancos, los anglosajones, judíos, homosexuales, negritos, y todos mátenlos, extermínenlos, ahóguenlos, asfixienlos en los campos de concentración. El mundo entonces le llamaría a la homosexualidad, es un estilo de vida diferente. A los criminales les llamaría víctimas. Al crimen le llamaría eliminar por el bien del partido, al robo le llamarían expropiar, confundiríamos la masculinidad con la feminidad, al adulterio le llamaríamos una canita al aire, a la fornicación, deslices de la juventud, o cosas que todos los jóvenes tienen que hacer, o necesidades biológicas del cuerpo, y al alcoholismo le llamaríamos, como le llaman, una enfermedad y no un pecado. Sin embargo, la Biblia nos presenta un panorama totalmente diferente. No somos dioses y Dios ha establecido las reglas del juego. Si tú no quieres jugar conforme a las reglas de Dios, vas a terminar, escúchame muy bien, vas a terminar como toda esta secuela de ateos y de personas filósofas que terminaron en la demencia total mental. Vas a terminar en un túnel sin luz. Nunca podrás escuchar ni ver ni nada más que el propio corazón perverso y engañoso que comienza a gobernar tu vida. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, dice la Biblia, no se equivoquen. Ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos. Esto es lo más precioso de todos. La iglesia y el cristianismo somos puros ex pandilleros, ex drogadictos, ex homosexuales, ex borrachos, parranderos y jugadores. Pero ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido lavados por la sangre del Hijo de Dios. Y esas son las buenas noticias que Dios te da a través del Evangelio, que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa que tú me digas en esta tarde, mire, yo he matado a 30 personas, yo he abortado a 10 niños, a mis últimos 3 maridos los tengo enterrados en el jardín de mi casa. Hay perdón en la sangre de Jesucristo. Y vino Cristo al mundo para morir por los pecadores. Pero solamente que tú reconocieras verdaderamente con todas las fuerzas de tu alma que tú necesitas a Dios. Y finalmente, cuando alguien saca a Dios de su vida, comienza a vivir para lo que se llama el materialismo. Cuando el ser humano cree que solo es materia, que no hay nada después de esta vida, ¿por qué entonces le soy fiel a mi esposa? ¿Por qué le soy fiel a mi esposo? Papá, ¿por qué me dices que yo no fume marihuana si tú engañaste a mi madre? Mamá, ¿por qué me dices que deje la cocaína cuando tú tomas pastillas tranquilizantes para dormir? ¿Cuál es la base moral sobre la cual podamos vivir y edificar nuestras vidas? Si no somos más que materia, ¿quién va a poner las reglas? Mi papá. ¿Y tú por qué, papá? Yo también tengo derecho a poner las mías. Tú pon las tuyas, papá, yo pongo las mías. No tendríamos ningún derecho de acusar a nadie, porque cada quien haría lo que le diera la gana. La vida se vuelve materialista, orgullosa, soberbia, amantes del placer, sin reglas para vivir. ¿Por qué? Porque si me gusta otra mujer, me voy con ella y punto. El que no tranza no avanza. Y si se trata de robar y entro al gobierno, voy a tratar de robar lo más que pueda, o hacer el dinero lo más que pueda, porque se trata de hacer dinero. Al cambio que no hay un juicio, después de la muerte acabamos todos ahí tirados en la arena. Como le dijo Blaise Pascal a un ateo en un debate: señor ateo, usted dice que después de la muerte no hay nada y que ahí acaba todo. Yo digo lo que mi Señor Jesucristo dice, que hay un juicio después de la vida. Y entonces le contestó Blaise Pascal al ateo y le dijo: ya sea que usted tenga razón o que yo tenga razón, yo salgo ganando. Porque si usted tiene razón y no hay nada, yo no pierdo nada. Pero si mi Señor tiene razón, ¿qué amolada se va a llevar? Entonces, por el lado que tú le busques, lógicamente, es más todavía coherente creer en Dios. Y finalmente, ¿verdad? Ya no tenemos capacidad para resolver las interrogantes de nuestra vida. Porque cuando sacamos a Dios, más orgullosos se vuelve el ser humano, y toda esta evolución científica y tecnológica convierten al ser humano en un Dios. Y nos encontramos en un mundo al borde de una tercera guerra mundial. Como la Biblia dice en Isaías 24, así va a terminar el mundo. Enfermo, ya no hay clima, no hay primavera, no hay verano, hemos envenenado el aire, hemos envenenado el agua, la comida, hemos hecho el ridículo como administradores, porque le hemos dicho a Dios: quítate de nuestros caminos, no queremos que gobierne sobre nuestras vidas, echemos de nosotros sus cuerdas y seamos libres e independientes y autónomos, porque somos dioses. Damas y caballeros, en esta mañana, tú tienes la oportunidad delante de tus ojos de enfrentarte con la verdad. Y hace 2000 años vino un hombre a morir en una cruz y a dar su vida y su sangre para pagar por nuestros pecados. Ese hombre en la cruz no nos condenó, ni tampoco nos enjuició. Él dijo a su Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él vino a darnos ese amor para que nosotros respondiéramos a ese amor de la cruz, donde Dios estaba en Cristo reconciliándonos con su Padre mediante su sangre derramada en el Calvario. Y solo te pide Dios en esta tarde que creas en Él, que creas en lo que Él hizo en nuestro lugar en una cruz, que le rindas tu corazón, que te arrepientas de tus pecados y que le aceptes como tu Salvador. Y tú puedes en esta mañana hacer esta oración en lo más profundo de tu vida, si es que quieres considerar y reflexionar
la posibilidad de que Dios existe y que Él en esta mañana puede transformar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo. Les pido por unos instantes a los que gusten que inclinen su cabeza. Y así con tu rostro inclinado. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, que en su Hijo está la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ven a Cristo en esta mañana y dile estas palabras en lo profundo de tu corazón. Señor mío y Dios mío, he sido un tonto, he sido una tonta al creer y especular de que tú no existías. O tal vez he dicho que creo, pero vivo haciendo mis propias reglas para vivir. Ahora quiero someterme a tu voluntad, Señor. He comprendido que tú me creaste a tu imagen y semejanza, que no soy animal, ni tampoco va a terminar mi vida en la tumba, en los huesos y en el polvo, porque vienes a resucitar mi cuerpo y a pedirme cuentas de lo que hice mientras estaba en este cuerpo. Creo que la cruz, tu Hijo Jesucristo, pagó con su vida, por su sangre, por mis pecados. Me arrepiento de mi vida, de mi soberbia intelectual, de mis principios morales equivocados, porque ahora he comprendido que yo no pongo las reglas, las pones tú. Dame el poder, Señor, te lo pido con todo mi corazón, de vivir para ti, de conocerte y entregarte todo lo que yo tengo, hasta el día que tú vengas y me llames a cuentas en el tiempo de mi muerte. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay un plan diseñado para lograr la plenitud en tu vida. Dios te ama y tiene ese plan maravilloso. Porque de tal manera te amó Dios que dio a su único Hijo para que creas en Él y no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Jesús afirmó: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida completa y con propósito. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas no están experimentando esta vida en abundancia? Porque el hombre es pecador y está separado de Dios, por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Dios es santo y el hombre pecador. Un gran abismo los separa. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, o sea, separación espiritual de Dios. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios y cruzar este abismo de separación mediante sus propios esfuerzos. La Biblia dice: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puedes conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para tu vida. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Sin embargo, esta solución no es efectiva si no aceptas a Cristo como tu Salvador. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Te invitamos a hacer esta oración para que Cristo entre en tu vida y experimentes la vida abundante. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que estoy separado de ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y guíame por tu camino. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Ahora que has recibido a Cristo, han sucedido muchas cosas, entre ellas las siguientes. Cristo entró en tu vida. Tus pecados fueron perdonados. Has venido a ser un hijo de Dios. Has empezado la gran aventura para la cual Dios te ha creado. ¿Puedes pensar en alguna cosa más maravillosa que te haya podido suceder y más importante que recibir a Cristo? ¿Te gustaría dar gracias a Dios ahora mismo por lo que Él ha hecho por ti? El simple hecho de darle gracias a Dios demuestra tu fe. El crecimiento espiritual es resultado de confiar en Jesucristo. El justo vivirá por fe. Una vida de fe que te capacitará para confiar en Dios progresivamente en cada detalle de tu vida y a practicar lo siguiente. Conversa con Dios en oración diariamente. Recurre a la Biblia, estudiándola diariamente. Insiste en confiar a Dios cada aspecto de tu vida. Sé lleno del Espíritu de Cristo. Permítele vivir su vida en ti. Testifica a otros de Cristo verbalmente y con tu vida. Obedece a Dios momento a momento. En Hebreos 10:25 se nos enseña que debemos reunirnos. Varios troncos de árbol arden fuertemente cuando están juntos, pero al separarlos se apagan. Lo mismo acontece en tu relación con otros cristianos. Si no perteneces a ninguna iglesia, no esperes a ser invitado. Toma la iniciativa. Visita una iglesia cercana en donde se exalte a Cristo y prediquen su palabra.